Nauri me trajo a una clínica dental. Amor, ¿para qué me trajiste? Tú estás igual que los niños, que los traen la madre. Porque tienes un cordal con una supercarie, entonces la dentista te lo va a revisar y vamos a valorar si sacar un cordal o los 4. Operación de médico de cirujano. El que me va a ver entonces ya es el cirujano. No, es la dentista. Ella te remite entonces con el cirujano. Pero miren dónde estamos. Es como entrar a un edificio de viviendas, pero en este edificio no vive nadie. Todos son puras oficinas, con sus horarios puestos, psicopedagogo, y justo en esa oficina es que me van a atender a mí. Vaya, ¿por qué nos llama la atención? Porque en Cuba siempre los edificios gubernamentales o edificios de empresas tienen un formato diferente, un formato medio soviético, y es totalmente aislado a cualquier tipo de vivienda privada. Guaya. Y como pueden ver, no es una clínica privada. Son varios médicos, varios dentistas que arriendan sus propias oficinas y atienden de manera particular. Nos estuvieron diciendo que salíamos mejor en cuanto a cuestiones económicas, así que vamos a ver si resolvemos la situación. Aún no es mi hora, por eso estamos aquí. Aún no es mi hora, sonó creepy. Ahora duele. Acá atrás duele. Ahí. Ya la carie sí hay, pero está en el cuello del diente, ¿ya? Bueno, ya la dentista me vio. Ahora te cuento. Ahora vamos a hacerte una radiografía para verte los cordales cómo están y que entonces el cirujano tome decisiones. Y la radiografía es en el piso 9. Dale al botón, mi vida. Tic, 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 tic. Eso. Y por supuesto, ya tocamos, espérate. Por supuesto, esto está lleno de oficinas también. Hola, buenas. Suerte, mi amor. Lisander. Vamos a ver. Qué rápido, no dolió. Qué rápido, caballero, ¿verdad que la tecnología? Miren, ahí y cómo se ve en el televisorcito aquí afuera. Qué bueno, aquí con nosotros nos dejaron grabar. Me pongo esto y puedo grabar a Lisandra aquí. Aquí adentro. Ni te muevas, mi amor. Parece que estás en una nave espacial. Ay, gracias. ¿Y con qué vistón te estás perdiendo ahí, Lisander? Gracias. Y ya me hice la radiografía. ¿Cuánto costó, mi amor? 12,000 pesos. Yo encuentro que estuvo bien comparado con otras clínicas que hemos ido. Y aquí fue panorámica, que es de todo. Y la experiencia es buenísima porque la señora me dejó ponerme el traje para no recibir la radiación. Y pude grabar a Lisander todo el tiempo, súper bonito. Y nos deseo feliz Navidad. Qué bonito el trato de las personas aquí. Y qué limpio todo. Hola, buenas. Gracias. Hasta luego. Feliz Navidad. Bueno, vinimos a ver si la niña tenía solución, pero hasta el 15 de enero no puedo ingresarla. A propósito, no les contamos cuánto nos costó la consulta, Nauri. Nada. Absolutamente nada. Pero sí me dijeron que tenía que operarme. Tengo que sacarme el cordal, sí o sí. No hay ninguna curita posible. ¿Y para qué fecha estamos agendados?
26 de diciembre. La dentista de lo más cool me dijo, si te operas el 26, el 31 tienes los dientes a full y estás comiendo lo que tú quieras contento, sin ninguna molestia. Así que... A comer puerquito asado. A propósito, estamos en la Galería Fontana de Viña del Mar. Por aquí tenemos que hacer un video ya adornado para Navidad, inmenso, con la huella de las gaviotas y de las palomas. Bueno, seguimos. Llegamos al edificio Gala. Aquí está nuestro salón de tortura. Tu salón, no, mentira, que yo lo siento por ti igualito. Espera. Espérate, para ponerlos en contexto, que ya llegó el día. Hoy es el día de la extracción de la muela del juicio o el cordal, como le llamamos nosotros. Mi amor, ¿y tú nunca has pasado por nada parecido? Sí, cuando niña, una vez me fueron a sacar una muela, fui con mami. Yo estaba gritando, llorando. Mami me agarró por acá, la doctora me agarró por las piernas y yo así arqueada en el aire, mira así. Y me agarraron y me sacaron la muela. Y yo hice así, me bajé, pero omití una parte de la historia por vergüenza. Le di una galleta a mi mamá, cuando hice así, que me bajé, le di una galleta a mi mamá. Y salí corriendo llorando para mi casa. Y ahí llegó mi mamá y me dio un par de chancletas. Entonces, pero bueno, a ver, yo no soy la protagonista. Dime, ¿cómo te sientes hoy? Me siento más ansioso que nervioso. También cuando chico pasé por una experiencia de que un diente que no se me quería acabar de caer y bueno, en la clínica me lo quitaron para que pudiera salir el otro, pero era muy chico y fue algo bien remoto. Más nunca he tenido nada parecido. Entonces, bueno, dicen que el pinchazo cuando te ponen la anestesia es lo primero que es lo que más te duele. Ya después estás anestesiado. No sé, un poco de ansiedad, sí, un poco de ansiedad. Y bueno, estamos a 1 hora del procedimiento, vamos a ver qué tanto podemos grabarles, siempre por supuesto con el permiso de los doctores. Tú verás que todo va a salir bien, mi amor. Este cordal malo se va. Para los que se preguntan, he estado con un plan de amoxicilina. Antibióticos hace 3 días, en total serán 7, y cuando te operen entonces el antidolor. Ya, antidolor. Antidolor, analgésico. Vamos. Falta media hora y Nabri no sabe esperar. Está loca porque me metan cuchilla. Ya estamos de vuelta en el matadero. Pasa. Listo, muchas gracias. El doctor ya está por llegar, ¿ya? Sí, esperamos aquí. ¿Estás preparada para que te extraigan la muela del juicio? Yo estoy nerviosa por ti, mi amor. Yo creo que me levanté esta mañana así nerviosa. Llegó el médico. Acaba de pasar el cirujano para allá y Nabri enseguida me empezó a abrazar. Mi amor, la herencia ya yo la repartí ya. Que veas en la herencia, stickers. Ay, mi amor, tú verás que todo va a salir bien. Dios mediante. Y es sencillito porque no es un cordal de una raíz virada ni nada de eso. Porque me explican que en mi caso yo tengo el cordal así para arriba y está la muela. Salió bien erosionada, ¿no? Bien. Le dicen erosionada, sí. Que en los momentos, que las operaciones más complicadas, entonces cuando está así o cuando no ha salido. Ahí dice que es súper malo, pero bueno, ya me llamaron. Ya. Ay, mi amor, un beso. Suerte. Ve con Dios. Hay algo de nervios parece. Bueno, me puse ahí cotizando y me dice la doctora, no, es el solo que no vas a poder. Y yo como que, bueno, está bien, no puedo.
Saludos. Mi amor, a ver, déjame filmar a él. Hoy tengo la casa. Sí, se te ve la casa, sí, ve a ver que sí. Ay, mi vida, ¿te dolió mucho? No, mucha anestesia, no me dolió. Dolor no sentí, pero sí se complicó. O sea, tuve mucho rato porque en vez de tener una sola raíz mezclada, o sea, las dos juntas, como salía la radiografía, al final eran dos separadas así. Y como estaba cariada, se partía. Ah, mi amor. Ay, papi, de verdad pasaron ese trabajo. Esto se me va a poner así. Ay, mi amor. Y justo así me veo 30 minutos después de la extracción. No sé ni cómo estoy hablando, está hablando español. Ahí está Nauri llamando para confirmar si tenemos ibuprofeno en la casa, no vaya a ser que no tengamos. Y ahorita esté yo rabiando del dolor. Les confieso que por un momento me preocupé porque se complicó un poquito, tenía dos raíces complicadas, eran bien profundas y entonces el proceso como que se hizo un poquito largo, o por lo menos para mí, así lo sentí yo, ¿no? Y hubo un momento en el que sí me estresé, yo decía, ay mi madre, esto se está rompiendo por donde quiera porque al tener una caries estaba frágil, se partía. Y esto se me va a quedar todo picoteado, todo partida y enterrado. Pero no, al final la sacaron. ¿Y cómo estoy hablando? Expira lo que tenemos en la casa 12 de 2024. ¿Están buenos todavía? Pues oye, justo ahora. Sí, justo en diciembre. Porque eso nos lo trajimos de Cuba. Esperemos no pagar por tacaños. No, pero podemos ir y yo porque tú no camines. Dale, vamos a comprar Vamos, un vamos. besito, dale. Vamos, yo sí camino. Yo por analgésico voy a donde quiera, Valparaíso caminando. Jamás en la vida Lisander ha pedido pastillas, jamás en su vida. Y esta vez estás rogando que le compre pastillas para el dolor. Es porque estoy anestesiado. Yo sé que ahorita cuando la anestesia se me vaya, voy a empezar a rabiar. Sí, es verdad. Porque me han dado pinchazos, alones, esto de aquí, la boca así por fuera. Me la pellizcaban incluso. Ay, papi. No. A ver, mi amor, ¿a qué llegamos al supermercado? A comprar cositas para mi recién operado, para consentirlo, miren. Yogurcito, 4 yogur de diferentes sabores, mayonesa para cuando pueda comer pan, porque eso no ahora. Me dijo, tengo antojo de chocolate, chocolatico y calabaza para hacer los calditos. Así que eso es lo que tenemos hasta ahora. Y peso, mira cantidad. Dice Lisander Nauri, la gente piensa por ahí, te ve y piensa que yo no te ayudo, que no soy caballeroso. Eso la gente no sabe. Está caliente. Hace 24 horas que me saqué el cordal y tengo una queja que expresar. Estoy molesto. Me han saboteado el video. Yo dije, este video va a ser épico. Porque cuando te sacan el cordal o te hacen cualquier tipo de cirugía, uno queda con efectos secundarios, uno queda todo moreteado, todo adolorido. Y caballero, miren esta cara. Yo pensé que ya iba a estar amarilla, que iba a estar violeta, toda esta parte de la piel. Y nada, miren cómo quedó. Un poquito aquí de molestia sí tengo en cuanto a la boquera, como le decimos en Cuba. Pero quedó perfecto. Yo pensé que iba a estar, que los iba a impactar ustedes con la cara toda hinchada y nada. Estoy molesto. Demasiada eficiencia. Nada, pero aparte de la broma, súper agradecido de que todo haya sido impecable. La mamá me ha estado atendiendo acá con sus caldos, con unas buenas caldosas cubanas. Nauri ha estado súper preocupada, que andaba por ahí, ahora mismo estaba acomodando algo de la cocina. Debe estarme escuchando porque ahorita le dije, yo voy a hacer el video solo, yo explico solo. Yo quiero privacidad. Y me dijo, ¿qué privacidad de qué? Con estas paredes finas aquí uno se entera de todo. ¿Me estás escuchando? Sí, mi amor, estoy viendo cómo me despellejas ahí. Pues nada, estaba a base de caldo, de comida suave, compré yogur,
jalea, aparte de seguido las recomendaciones del médico, que fue ibuprofeno y amoxicilina. La amoxicilina no recuerdo cuánto costó, porque comencé el plan 2 días antes de la operación, comencé a tomar amoxicilina, así que ya llevo varios días tomándola y la compré junto con otros medicamentos que no recuerdo el precio específico de ella, y el ibuprofeno sí nos costó 900 y tantos pesitos. Ayer saliendo ahí le dije a Nauri, ni un minuto más sin ibuprofeno. Y fuimos directo a un Dr. Simi y ahí lo compramos. Aquí están, son de estas. Ahora creo que no les mencioné que la operación completa nos costó 70 lucas. Aunque para algunos crean que fue mucho, realmente fue poco, porque veníamos de una clínica anterior que era mucho más caro. Imagínense que en esa clínica yo fui por la molestia de este bicho de aquí. Miren esto. Esto fue lo que me sacaron. Les presento al cordal, a la muela del juicio. Es como le llaman acá en Chile. En Cuba le decimos cordal. Me lo dieron y me dijo el médico que si lo echo dentro de una Coca-Cola se pone blanquito. Y si se me olvida y lo dejo por meses dentro de la Coca-Cola, se desintegra. ¡Wow! Con la Coca-Cola. Bueno, pues este bicho de aquí es el que me estaba dando problema a mí. Y dijimos, hay que ir a una clínica. Y justo a la clínica que fuimos, antes de esta, me hicieron una radiografía por 30 lucas. Y en esa radiografía me detectaron la hipercarie que tenía en la muela del juicio, y ahí me aconsejaron que tenía que sacar las 4. No importaba que las otras 3 estuvieran bien, estuvieran sanas, que eran dientes que tenía que sacármelos en algún momento, y que bueno, que aprovechara y me sacara los 4 en una sola cirugía. Bueno, pues esa gracia me la valoraron en 460 lucas. Por supuesto que no me la hice ahí, pero ese mismo día, además de la radiografía por 30 lucas, me hice una limpieza que me costó 40 lucas. En total fueron 70 lucas y regresamos a casa con toda la cotización de la supuesta operación de 4 cordales afuera en 460. Y dijimos, demasiada plata. Empezamos a preguntarle a varias amistades y surgieron varias propuestas de clínicas particulares. Y bueno, ahí apareció esta clínica en la que ustedes nos han estado acompañando a mí y a Nauri en todo este proceso. Pues acá una limpieza cuesta 10 o 12, mi amor. 10 lucas una limpieza acá. La radiografía nos costó 12 lucas. Vean la diferencia. Así que gracias Chile por tener tantas opciones. Unas muy malas, unas muy buenas. Pero ya depende de nosotros el buscar y encontrar. El no irnos con la primera. Otra cosa curiosa, que cuando el médico me dijo, ¿te quieres llevar el cordal? Yo le dije, sí, y estiré la mano para que me lo diera, y estaba ensangrentado. Y me dijo, no, espérate. Y lo pusieron dentro de este papelito, y lo echaron dentro del estuche, y entonces fue que me lo dieron. Y me dijo, no, quita la mano, así no se entrega. Pues familia, yo personalmente les recomiendo a todos aquellos que le tienen miedo al dentista, que, número 1, cuidarnos bien los dientes con su enjuague bucal, cepillarnos los dientes 4 veces al día o después de cada comida. Pero si aún así tenemos que ir al dentista, bueno, pues confiar en los profesionales. Yo creí que iba a tener un postoperatorio más complicado, más épico, ¿no? No es que me guste el dolor, no es que me guste sufrir, pero y doy gracias a Dios. Es un poco de ironía, pero doy gracias a Dios porque realmente ha sido una recuperación perfecta. Nada, gracias a todos por ver. Me siento súper bien y voy a estar listo para celebrar el fin de año como debe ser. Gracias a todos. Chao.